8:43. ¿Cómo le va, Santiago? Para consultarle, yo sé perfectamente que no hay encuestas nuevas, muy difícil hacer una encuesta nueva cuando recién el domingo se comenzó a perfilar ya bien y aún ni siquiera eso, faltan las alianzas. Pero bueno, sin embargo, ustedes los encuestadores han hecho algunos trabajos preliminares que ya les permiten más o menos tener una idea de cómo se va armando la papeleta y qué le espera al Ecuador en el próximo proceso. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, Santiago? Buenos días, disculpen por esta pequeña confusión. No hay problema. Bueno, primero unas primeras reacciones. Lo que estamos viendo es que estos traspiés en el proceso de la designación, de la nominación de las candidaturas, revela las debilidades políticas y también la falta de enraizamiento de las organizaciones políticas, ¿no? Están urgidas de renovación. Lo que tenemos es, en realidad, lo que han demostrado es que están sumergidas en un proceso que es de políticos para políticos, entre políticos. Y en este momento recién estamos, antes ni siquiera se ha dado el primer tiempo, estamos en la clasificación, y el resto del proceso tampoco va a ser fácil, porque luego viene, estamos en el periodo de las alianzas. No sabemos qué va a pasar con las alianzas, luego las inscripciones, luego las apelaciones, así que vamos a seguir por lo menos hasta noviembre en todo esto, ¿no? Y claro, estratégicamente lo que estamos en este momento es un momento de consolidación de las candidaturas. Se han presentado muchos binomios, no sabemos cuántos se van a inscribir realmente. Y en este momento lo que tienen que hacer las organizaciones es un proceso más bien como de fortalecimiento para saber quiénes son los que finalmente van a presentarse en las próximas elecciones. Ahora, si quiere, para ir avanzando en la entrevista, podemos poner al aire, mientras usted nos explica, respecto a las últimas investigaciones, ¿qué podemos decir respecto de los grupos que conforman el universo electoral? Ahí está el gráfico. Sí, muy bien. Esto es algo que nosotros hemos preparado a partir de un análisis que le denominamos factorial multivariado. No me voy a meter mucho en las cuestiones tan técnicas, ¿no? Sino que esto es basado en la encuesta que nosotros hicimos en el mes de julio, una encuesta grande en hogares que las preguntamos a las personas qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, y a partir de aquí tratamos de encontrar algunos grupos del electorado a partir de un conjunto numeroso de variables. Ya. Este es un proceso estadístico que junta a personas que comparten características similares, que van un poco más allá de las condiciones tradicionales como sexo, edad, nivel económico, y esto permite describir un poco mejor el escenario político y puede ayudar a comprender mejor el posible comportamiento electoral en situaciones de gran incertidumbre como la que tenemos en este momento. Lo que tenemos ahí es un gráfico, como vemos, de esta torta. Lo que hace este análisis es dividir a las personas según ciertas características, y nosotros les hemos dado como un nombre a cada uno de estos grupos. Si les parece, bueno, esto... Derecha conforme. ¿Cuál es la derecha conforme? Sí, el primer grupo, que está conformado por un 17.6% de los electores, que son personas que nosotros les hemos bautizado derecha conforme porque son personas que sienten que las cosas no necesariamente están mal, están igual más o menos, que no tienen completamente una mala evaluación de las autoridades. Por ejemplo, evaluaron más o menos, algunos evaluaron bien el anterior vicepresidente Otto Sonnenhorner, que se acuerdan que tenía una calificación que no era tan mala como la del resto del gobierno, que su situación económica está igual, pertenecen a una clase media, media alta, inclusive alta, y que en este momento están inclinados a votar por un candidato más bien de esa tendencia más de la derecha. En ese momento estaban votando por Otto Sonnenhorner, y también es por donde podría estar la votación de Guillermo Lasso en este momento. Ya. Ahora, el indignado inconforme, ¿quiénes son esos? Este es el grupo más grande. Casi 4 de cada 10 electores son los que se encuentran en este grupo. Son personas que tienen una calificación muy mala de las autoridades, una confianza muy baja en las instituciones, están muy preocupados por el empleo, por la corrupción, sienten que su situación económica ha empeorado, ven el Ecuador en retroceso, están en definitiva muy casi enojados.
Y es interesante que estas personas, en ese momento que nosotros hicimos la encuesta, que nosotros le medimos como posible candidato de Pachacutic a Leonidas Issa, estaban más inclinadas hacia allá, pero también son personas que están o indecisas o votando nulo. Entonces yo diría que en este momento este es como que el grupo a donde tienen que ir los candidatos a tratar a donde tienen que apuntar, ¿no? ¿Cuál es la generación Z? La generación Z son jovencitos de entre 16 y 19 años, algunos inclusive son populares, que están medio repartidos en todo el país. Y una cosa interesante de todos ellos es cuando se les pregunta, ¿y usted opina a favor o en contra de un líder político determinado cualquiera, ¿no? O califica bien o mal al gobierno del presidente Lenín Moreno, o cuánto confía en las instituciones. Dicen, no sé, porque no les conozco, no tengo interés. Es interesante que estos jovencitos están conectados en las redes sociales, se declaran fanáticos de las redes sociales, pero no están interesados. No están conectados con el país. No están conectados con el país, aparentemente. Sí, Santiago, en esa generación Z, quisiera solamente saber en términos generales, ya seguimos a las otras dos. Sí. ¿Cómo le sumamos a las personas mayores, pues de 18, 19 años, hasta llegar a 40, que según mi humilde criterio conforma un interesante, no sé, 30% de gentes que van a pesar bastante en la próxima elección? ¿Cuánto suman este rango entre 16 y 40 años, más o menos? A ver, no tengo la cifra, realmente hice el cálculo el otro día, pero sí, estamos hablando de que es el grupo más grande de la población electoral en este momento, ¿no es cierto? Que están cerca del 40%, pero me podría estar equivocado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa: los que tienen 16 y 17 años tienen voto voluntario, igual que los mayores de 65 años. Importante. Entonces, luego de este anuncio que se hizo de que es posible que no se vuelva obligatorio, por ejemplo, tener el certificado de votación, eso es haber botado una piedra en el charco, ¿no? Salpicó todo, porque eso puede ser interpretado de muchas maneras por muchas personas, ¿no? ¿Quiénes van a dejar de votar? Los jóvenes, los adultos mayores, las personas de los sectores populares, de los sectores lejanos que tienen que pagar un pasaje para ir al recinto de votación, los habitantes de las zonas dispersas, pero también las personas de clases medio altas y altas, que son los que están más atemorizados al contagio, ¿no? Entonces, realmente un desastre la declaración, porque intencional o no, ocasiona un gran juicio para la salud. Esto es como decirle más o menos a la gente, sabes que el voto no es obligatorio, no vas a necesitar el papelito ese para nada, un poco eso, ¿verdad? Sí. Ajá. Y no hay para qué, ¿no? Además, una autoridad que no tiene nada que ver con el proceso electoral, que además goza de baja credibilidad del gobierno. En general, sus voceros tienen una baja credibilidad. Me parece que no era necesario hacer algo así. A ver, los dos últimos pedazos del pastel, los correístas, porque ya han sido divididos los ecuatorianos entre correístas y anticorreístas, más o menos. Ajá. Que no son todos. No, por supuesto. 18,93%. A ver, explíqueme cómo le sale esta cifra. Primero que nada, esto es interesante. Nosotros hemos encontrado a través de este análisis que hemos hecho, no solamente en esta, sino en otras encuestas, que se manifiestan de una manera bastante consistente. Y eso ya lo vimos en las elecciones seccionales en el 2019. Es un grupo que tiene una posición muy clara, porque son personas que tienen una opinión favorable de Rafael Correa, que votarían por un candidato de la Revolución Ciudadana, que escogen a uno de sus candidatos, que van a votar por uno de los candidatos de la Revolución Ciudadana, sin duda, y que tienen además una muy mala calificación de los voceros del gobierno, Lenín Moreno, María Paula Romo, en ese momento Otto Sonnenhorstner. Sienten que el país ha empeorado, y no son jóvenes, ¿no? Son más bien entre 45 y 60 años y más. Están en las provincias grandes. Interesantemente, en algunos ciertos comportamientos son un poco conservadores, se podría decir, socialmente hablando, ¿no? No prefiere a una mujer presidenta, prefiere personas maduras y con experiencia, y este es el grupo entonces al que tendría que ir en primer lugar el candidato de la Revolución Ciudadana, que es además un joven desconocido.
Y el reto que tendría es que tendría que primero capturar esta votación de este segmento duro del electorado que es llamado correísta y después ir más allá de él para tratar de tener una votación significativa, ¿no? Ahora, usted finalmente, porque le voy a dar paso a Omar, que no lo he dejado hablar, estoy yo. 13,68% que en esta distribución del gráfico corresponde, según su estudio, a Social Cristianos Madera de Guerrero. Ese es el voto duro según su estudio. Sí, y este es el promedio nacional. Sin embargo, de este promedio nacional, una gran porción de este casi 14%, yo diría entre un 13 y un 15%, tomando en cuenta siempre el margen de error de la encuesta, se encuentra una buena parte en Guayaquil, que es obviamente un cantón que tiene un peso electoral tan grande, ¿no? Pesa el 15% del total nacional, el cantón Guayaquil, y ahí está asentado este grupo que nosotros le llamamos Social Cristiano Madera de Guerrero, que tiene una imagen favorable de los líderes social cristianos. Acogería un pedido de Jaime Nebot a votar por un candidato del Partido Social Cristiano y definitivamente no tiene ninguna cercanía ni con la Revolución Ciudadana ni con las otras fuerzas políticas, excepto en ese momento cuando le veíamos que también estaba cercano a este grupo, ¿no? A Álvaro Noboa. Y esto va más allá de las disquisiciones entre los políticos, esto es un poco juntando las opiniones y percepciones de los ciudadanos comunes, ¿no? Hola Santiago, ¿qué tal? Te saludo Omar Jaén. Revisando aquí la ficha técnica de este estudio, dice que fue entre el 25 y el 28 de julio, ¿verdad? Sí, es de la encuesta nacional que nosotros presentamos ya a inicios del mes de agosto, ¿no? Perfecto, oiga, pero ¿y ahora cómo cree que está el panorama una vez que, a ver, si bien tenemos 19 binomios, pero por ejemplo en el tema del centro a la derecha como que se va aclarando un poco más panorama? Se fue Otto, se bajó Alvarito, se bajó César Montúfar, Abde Bucarán no puso candidato presidencial. Hay estos coqueteos entre Creo y Social Cristianos. ¿Cree que pudo variar este tipo de resultados? Perdón por decirlo así, sí y no, porque hay cosas estructurales que permanecen, porque por ejemplo siempre hemos nosotros encontrado algunas cosas que son más o menos duras, por ejemplo esta influencia de ciertos líderes fuertes, ¿no? Como Jaime Nebot, como Rafael Correa, eso es una cosa. Hay otra cosa que también permanece, que es este conjunto grande de personas que están muy enojadas y que no tienen una afinidad con ninguna organización política y cuyo el reto de las candidaturas es llegar a ellas, ¿no? También otra cosa es que en este momento creo que permanece que algunos candidatos que les habíamos visto ya marginales en la encuesta de julio, todavía conservan esas características de candidatos que tienen pocas posibilidades en este momento. Más bien el reto que tendrían estos candidatos marginales es consolidarse entre las personas que están indecisas. Sin embargo, sí tenemos como unas grandes manifestaciones políticas, ¿no? Tenemos al correísmo, tenemos al Partido Social Cristiano, ahora con una candidata que me parece que tiene una posibilidad de ir más allá de su votación histórica, que es Cristina Reyes por sus características y cualidades personales. El candidato indígena no lo sé realmente, no sé qué haya pasado con toda esta disputa que pasó entre Yacu Pérez y Leonidas Issa. Finalmente se fueron por Yacu Pérez, no sé si está consolidada esta votación, y Guillermo Lasso, que es un candidato que ha permanecido, que es un candidato que ha sido el candidato durante los últimos 4 años. Entonces tiene ahora, su base, ¿no? Santiago, justamente te quería hacer estas preguntas porque, a ver, aquí identificas un 13.68% de Madera de Guerrero, PSC Madera de Guerrero, y un 18.93% de correístas. Este porcentaje que tú has detectado, ¿se lo puede considerar lo que se le llama el voto duro o no necesariamente? Sí. Puedes llamarlo ahora, como el voto duro, ¿no? Tú que eres especialista en eso. ¿Este voto duro es el que ciegamente va a votar o igual tienes que seducirlo? De ninguna manera automáticamente, de ninguna manera es mecánico. Es decir, que el primer trabajo que tienen que hacer los candidatos de esas organizaciones políticas es conquistar a su base leal, primero.
Y en segundo lugar, porque como puedes ver, esos números no les dan para ganar por sí solos. O sea, y eso les obliga a que tienen que ir más allá, tienen que ir a este voto indeciso, inconforme, y que tienen que tener esta capacidad de crecer más allá de su electorado natural. Perfecto. Santiago, la última interrogante. A ver, te invito a hacer una reflexión. Mira, Guillermo Lasso, sí o no, ha estado ya 10 años en el ambiente electoral. 10 años. Así es. Estuvo en las presidenciales del 2013, después de 2017, pero desde el 2010, 2011 comenzó ya con esta actividad, con sus intenciones de llegar a la presidencia de la República. Ahora, llegamos a 2020 y hay una presión política y mediática para que el resto de candidatos se den de baja para favorecer a Guillermo Lasso. ¿Qué pasa con el discurso de Guillermo Lasso? ¿Por qué después de 10 años se tiene que ver en la necesidad de decir a los otros, oye, bájate para que yo llegue? ¿Por qué él no se ha ganado esas votaciones de los otros? ¿Por qué él le está diciendo chimbadores a otros cuando en realidad él durante 10 años con su discurso no ha conquistado ese electorado? ¿Por qué tiene que 10 años después estar pidiendo que otros se bajen para él llegar? Parece que Guillermo Lasso, a partir de lo que nos dicen los estudios, tiene una ventaja y dos desventajas, diría yo. Una gran ventaja, que es un candidato que está posicionado claramente, y también le agregaría que tiene una preparación sólida como candidato, ¿no? Es un comunicador claro de sus ideas y tal. Sin embargo, las dos desventajas, la primera es que tiene un lastre muy grande con esta etiqueta de ser banquero, ¿no? En el Ecuador no es una buena palabra ser banquero, y eso es algo que ha permanecido durante muchos años. Eso lo hemos visto en grupos focales. Cuando mostramos una foto de Guillermo Lasso, él siempre la primera palabra que se asocia con él es ser banquero. Y en segundo lugar, me parece que esta característica fundamental, estructural del electorado ecuatoriano, que es, les llamemos pobres contra ricos, es decir, la manifestación de una desigualdad que hace que las personas busquen identificarse con que son el grupo más grande, ¿no? El sector popular, con personas que les representen, y me parece que Guillermo Lasso manifiesta una pertenencia a una élite. ¿Quién es mejor candidato, Cristina Reyes o Guillermo Lasso? Lo veremos en el desempeño de la campaña, vamos a ver. Yo creo que una de las características fundamentales es que tengan la capacidad de comunicarse adecuadamente con estos que acabamos de ver, ¿no? Con estos indecisos, con la generación Z, con otros electores, y que tienen capacidad de ir mucho más allá de su electorado natural. Gracias a Santiago Pérez, director de Clima Social, que ha estado hoy día con nosotros. Abrazo virtual, Santiago. Muchas gracias, Jimmy y Omar. Un gran saludo.